Buenas tardes. A nombre del Centro Cultural Petroperú, le damos la bienvenida al taller de ilustración heroica, Héroes y Heroínas de la Peronidad, historias para conmemorar el Bicentenario, en el marco de la exposición virtual con el mismo nombre, promovido por Petroperú, la cual pueden visitar en la página web del Centro Cultural Petroperú. Esta exposición está conformada por 50 retratos ilustrados a cargo de artistas de varias regiones del país, para generar un breve recorrido por los conceptos de heroicidad y peruanidad. Retratos de héroes que soñaron y lucharon por la vida, la ética y el conocimiento, y el progreso de nuestro país, cuya trascendencia es inspiración para muchos otros ciudadanos dentro y fuera del Perú. El presente taller contamos con la participación de 2 de los ilustradores que fueron parte del proceso creativo de la muestra. Permítame mencionar una breve reseña de los artistas. Gretel Montesinos, arequipeña, egresada de la Escuela de Marketing de la Universidad Nacional San Agustín, diplomado en Branding y Gestión de Marca del Instituto Toulouse-Lautrec, diseñadora gráfica autodidacta e ilustradora editorial. Ha ilustrado diversos libros, en los que destaca El Principito, editorial Estruendo Mudo en el 2019, Héroes y Heroínas de la Peronidad de Ignacio y el Árbol, editorial Planeta. Ha participado como diseñadora en varios festivales artísticos, como Caravana de la Poesía en el 2018-2019, Antifed, Antifil, Corriente No Ficción, Foro de Moler, Corriente Encuentro Internacional por la Música. Se dedica al diseño y a la ilustración a través del taller Estudio Punk. Por otro lado, Omar Lahoz, ilustrador e independiente peruano, que vive y trabaja en la ciudad de Bogotá. Estudió diseño gráfico en el Instituto San Ignacio de Loyola. Cuenta con 12 años de experiencia en diseño publicitario. Pasó por agencias como Tribal, 121, Young and Rubicam, Perú, Comunica más A, siendo diseñador y director de arte. Luego fundó la agencia Chamán Publicidad. Participó de diferentes talleres de diseño e ilustración, ilustración digital, muralización. Su trabajo refleja el interés en el carácter visual y conceptual de color, el desarrollo de personajes y escenarios, experimentando diversas técnicas. Ganó premios como el Premio Internacional de Marketing y el FEPI en Rosario, Argentina 3 veces. Trabaja de la mano con la ONG Juguete Pendiente, haciendo ayuda social. Ha podido diseñar e ilustrar para eventos musicales como Selvámonos, Concierto de Todas las Músicas, Festival Descabellado, Cumbia Arts. Ahora les recordamos que tendremos, si es que tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat del Facebook. Y le voy a dar pase ahora a Gretel. Adelante, Gretel. Coméntanos un poco todo el proceso creativo en el cual trabajas. Yo ahora mismo resido en Lima, soy arequipeña y me dedico más a la ilustración que a otra cosa. Y también hago logos y identidades para marcas y festivales. Entonces, primero quería invitarlos a la muestra está en línea, es gratis, es muy interesante de ver, incluye no solo las ilustraciones, sino también algunas animaciones especiales, y la biografía de cada uno de los 10 ilustradores de Héroes y Heroínas de la Peruanidad. Y aparte de eso, quería empezar el taller un poco hablándoles sobre mi proceso creativo con Ima Sumac, que es una cantante peruana que, bueno, ha sido reconocida fuera de Perú durante esos años, cuando era la Unión Soviética, y quería mostrarles más o menos cómo ha sido el proceso en el que yo he trabajado esta ilustración y cómo la he renovado también. Entonces, bueno, ahí vamos. No sé si pueden ver mi pantalla de Photoshop. Ya listo, esta es la ilustración original del libro. Yo quería mostrarles primero que en general me baso en las figuras geométricas primarias. El círculo, el triángulo, el cuadrado y también el rombo, que llega a ser una figura compuesta. Entonces, quería mostrarles cómo es que he manejado, digamos, la ilustración de este personaje
a través de estos símbolos, ¿no? Estas figuras geométricas. Primero el cuadrado, que obviamente es digamos, el triángulo, que es la base de toda la ilustración, y luego un poco jugar con algunos círculos que están más en la cadera, en la zona de los pechos, y también otro triángulo encima, que sería, a ver, vamos a poner este de aquí, que sería este de acá, el siguiente, que es simplemente la unión de estos puntos de fuga. Entonces, yo quiero hablarles un poco de esta idea que a mí me funciona muy bien como ilustradora. Es simplemente, la ilustración solo se basa en la observación. Y es nuestro primer recurso de lenguaje, yo creo, a nivel educativo. Es decir, cuando somos muy niños, la primera forma en la que nos expresamos es garabateando, dibujando, más allá de decir algunas palabras torpes, ¿no? Entonces, yo siempre llevo la ilustración a, claro, las figuras geométricas, a la forma más sutil y primaria de generar estos espacios. Entonces, quería mostrarles nuevamente cómo es que una vez que el proceso creativo comienza utilizando Pinterest o algunas otras fuentes como libros de arte, de ilustradores, etcétera. Hago usualmente muchos tableros. Este es un tablero que yo hice para héroes y heroínas de la peruanidad, y todas las, ¿cómo sería? Referencias de ilustraciones que me gustaron, ¿no? Yo quería mostrar la resiliencia, el poder de los héroes en el Perú. Entonces, primero fue encontrando contraste de color, un montón de contraste. Empezó a encantarme la idea de usar colores que usualmente son primarios, triadas de color, como pueden ver alrededor de todo el libro, si es que ustedes ya lo tienen. Y bueno, así descubrí esta página, que la tengo por aquí, que yo la recomiendo mucho y la uso todo el tiempo, que es Adobe Color. Es color.adobe.com y te permite ver el círculo cromático y utilizarlo a tu favor, ¿no? Mi favorito, y la forma en la que yo manejo mis ilustraciones y escojo los colores, es la separación complementaria. Si bien los colores complementarios son colores que están totalmente alejados y paralelos dentro del círculo cromático, la separación complementaria lo que nos permite es encontrar estos mismos colores, pero de una forma un poco más, hacer una triada gracias al complementario, ¿no? Y esto es ¿cómo se diría? Digamos, la paleta de color que yo he usado para utilizarlo en Imazuma, que es tanto el color del sol, el Inti, el color rojo, que creo que yo en mi persona creo que como tiene tanta expresión y apariencia, un poco la resume como personaje, y el color azul porque simplemente está en otro país, ¿no? Es una mujer que se ha logrado destacar, y prácticamente son los colores primarios, ¿no? Entonces, bueno, quería hablarles un poco de cómo he colocado esta ilustración y la he vuelto a recrear gracias a esta fotografía. O sea, hice un análisis de una fotografía y volví a ilustrarla de nuevo. Entonces, lo primero que encontré aquí son, otra vez, triángulos.
que son mi figura favorita. Es decir, vamos a ponerle negro por acá. Puntos focales como este, de aquí a aquí, hay como una línea, se ve una línea. Voy a volverla a hacer para que se pueda hacer un poquito más... se pueda ver de nuevo. A ver, ¿cómo? Listo. Aquí encuentro un punto de fuga y aquí otro, justo en los codos de la ilustración. Entonces genero una línea y de esta línea yo quiero crear un triángulo. Entonces encuentro que finalizando el punto focal de, de la mano que señala hacia este lado, y también el mismo traje que termina por aquí abajo, se genera otro punto de fuga. Esa es la manera en la que yo veo la ilustración, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que tengo esta especie de vértice, solo conecto los dos puntos de fuga restantes, que son estos dos, y ya tengo el triángulo principal en donde está la ilustración central, ¿no? Y, digamos, el punto de interés que sería el rostro de Imazumak. Asimismo, también lo que hago es partir desde este punto, que es uno de los principales, hasta el final de donde se supondría estaría el final del vestido, y hago un trazo nuevamente. Este trazo ya involucra unirse con el mismo gesto que tiene ella, que es un poco tirado hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Gracias a estas curvas. Por eso también utilizo este tipo de figuras también un poco construidas de una manera triangular para mostrar hacia dónde se está yendo, ¿no? Baja hacia aquí y fuga por acá. Bueno, esa es la manera en la que yo veo la ilustración. Entonces, una vez que he hecho este proceso de encontrar, digamos, las figuras geométricas del personaje que quiero ilustrar, lo que hago es simplemente volverlas a recrear en el canvas que quiero manejar, ¿no? Si ustedes ven, estoy manejando las mismas directrices que ya he planteado, simplemente que como se trata de una caricatura y como se trata de una ilustración, yo me encargo de formar el cuerpo hacia donde yo quiero que vaya la mayor cantidad de interés, que en este momento, como a lo largo del libro, siempre son las manos. O sea, estoy manejando manos que son realmente grandes, porque en el brief bueno, ya eso es hablar muy técnicamente, pero lo que yo quería lograr gracias a Héroes y Heroínas de la Peruana, simplemente demostrar que los héroes hacen cosas con las manos, y de todas las personas que pueden, de la mayoría de personas que pueden utilizarlas para comunicarse, para trabajar, ¿no? Y para crear historia. Entonces, de esa forma, lo que he hecho es simplemente ajustar. Bueno, voy a hacer un esqueleto muy breve sobre Imazumak como tal. Está. Ya. Muy bien. A ver, por aquí encima
voy comentando un poco más cómo es que primero encuentro más líneas, ¿no? Su rostro es un, un cuadrado, simplemente un rectángulo. El rostro de Irma Sumac termina siendo un rectángulo. Puedo trazar una línea un poco curva entre los dos puntos focales de los hombros, que sería un poco más, le voy a poner otro color para que se note. Y también hay un punto de fuga hacia acá, que sería esta mano de acá. Y listo. O sea, para mí esto ya es el esqueleto completo de la ilustración. Pero ¿cómo es que yo empiezo a pasarla a la ilustración final? Simplemente respetando lo que estoy haciendo aquí, los primeros garabatos, por decirlo así. Entonces, primero comienzo haciendo pequeñas ilustraciones, pequeñas figuras geométricas, tomando en cuenta mi esqueleto, que es como que el que ya he establecido. Acá también la mano para mí es un cuadrado, aunque las manos de Irma Sumac son un poco más triangulares, ¿no? Entonces, lo que intento hacer es, ¿cómo se diría? Enfatizar o al momento de hacer una caricatura uno exagera ciertas cuestiones visuales del personaje que quiere caricaturizar, para ser redundante. Entonces, vuelvo a hacer un trazo un poco más curvo entre los dos puntos focales que quedan en los hombros y otra vez el trazo principal que está por aquí. Después, el cuello que siempre manejo lo hago bastante grande porque yo quería enaltecer estas figuras y no hay otra forma de enaltecerlas que simplemente mostrando que tiene un cuello firme, una forma, el cuello también implica la espina. Y es muy divertido porque, o sea, sí, cualquiera podría ver que en realidad dibujar es súper sencillo. Solo hace falta hacer un poco de observación y trabajar con las figuras geométricas, que es algo que nos han enseñado durante toda la vida y durante toda la infancia, durante la adolescencia, etc. Entonces, una vez que ya tengo mis directrices, empiezo a ilustrar, ¿no? Veo que ella tiene una cara, si bien cuadrada, solamente es óvala y termina en cuadrados, en la parte de arriba y de abajo. Y finalmente, quiero hacer las manos mucho más grandes, entonces mi truco para hacer las manos es bien simple. Primero hago un triángulo y luego hago pequeños, pequeños rayitos. Y luego de eso ya me encargo de ponerle un poco más de carne a todo esto. Finalmente termino siguiendo las líneas que ya he trazado, ¿no? Que se manejan de esta manera. Así comienzo a hacer un bosquejo un poquito más detallado. Y es cierto que hay muchos profesionales que tienen otra manera de trabajarlo, probablemente lo veamos con Omar, pero en mi caso, yo siempre soy un poco más desordenada al momento de hacer los bosquejos. Hacer como que hago hasta 5, 7, 8 bosquejos, no quiero asustarlos, porque me encantaría que haya más ilustradores en el Perú, más de los que hay todavía, pero simplemente para mí es como jugar con las formas. Y así ya uno puede mezclar, por ejemplo, el triángulo que existía acá, lo hago un poco más curvo para hacerle un poco más darle un poco más de gesto al personaje principal. Y
precisamente el rostro, así es la manera en la que yo manejo la visión. O sea, cómo quiero que su rostro se mantenga parecido al que ya tiene. Ya voy a quitar esto de aquí. Parecido al que ya tiene. Entonces, solo encuentro pequeños detalles. Por ejemplo, si bien su rostro termina acá y acá, la línea principal va desde la punta de su nariz, la mitad de sus ojos y la mitad de todo su rostro, ¿no? Hacia la barbilla. Y de esa forma encuentro que hay 3 líneas, una para las cejas, otra para el término de los ojos, un pequeño círculo siempre hago al nivel de la barbilla, y va a ser como nuestra primera referencia. Entonces, bueno, me parece que el internet está un poco inestable, pero bueno, continuaré. Ahora sí, lo que estaba explicando es más o menos cómo manejo las proporciones del rostro. Siempre utilizo esta regla de 3, bueno, del encuentro, ¿no? De la mitad del rostro, que siempre en realidad no somos simétricos los seres humanos, pero al momento de hacer una caricatura uno siempre puede escoger hacerla simétrica o no. Entonces, bueno, hago esta simple línea a la mitad para entender hacia dónde está el centro del rostro, y las líneas secundarias que estoy haciendo son donde se encuentran los puntos clave, como los ojos o las cejas o la nariz y la boca, que también son 3 círculos para mí. El tercer círculo a la mitad involucra la mitad del rostro, la mitad de la boca. Y nada, una vez que tenemos ese esqueleto, que es un poco más pequeño, ya empiezo con el trabajo de simplemente hacer un sketch rápido, que lo voy a hacer por encima, que es, por ejemplo, podría simplemente hacer ojos más grandes. En mi caso, yo lo que he querido es hacer, otra vez más, la exageración en las manos. Aunque ella es una persona que se dedica al canto, sé que mi enfoque en este libro principal siempre está en las manos y en el cuello para enaltecerlos y las manos para decir construyen un Perú. Entonces, bueno, eso ya es un poco más de cada uno, ¿no? De cada personaje, de cada ilustrador, como lo puede ver, porque hay millones de maneras de entender la ilustración. Otra cosa muy importante es que estas líneas que ya he trazado de color amarillo sirven mucho para encontrar dónde están las proporciones del rostro. Siempre al terminar los ojos y al empezar la nariz, se encuentra o al terminar, bueno, claro, se encuentra la proporción de las orejas. Un poco de esta forma, ¿no? Muy bien. Y siempre yo recurro a pequeñas líneas auxiliares para hacer de una nariz un poco, podrían ser diferentes, ¿no? Podría ser una nariz simplemente así, una nariz así. En el caso de Imazumak, veo que su nariz tiene un pequeño puente muy delgado, muy fino, y termina como en una bolita. Entonces lo que yo hago es simplemente hacer la bolita y le doy 1 y 2 huequitos para que respire, ¿no? El personaje. Y luego continúo haciéndolo.
Y bueno, así quedaría la nariz de Imazuma. Ahora, también es importante ver cómo son sus cejas. En realidad son un poco más rectas que circulares. Y bueno, eso sería el inicio de cómo es que uno maneja la ilustración. O sea, en mi caso, ¿no? Yo me guío con varias líneas que son realmente básicas. Otra vez, el triángulo, que es mi favorita, el círculo, el cuadrado y muchas veces el rombo. El rombo ya es una figura un poco más difícil porque involucra otras cosas. El triángulo, por ejemplo, implica o es peligroso. Por eso siempre están metidos con los personajes villanos. El círculo es más bien suave y siempre nos está dando la impresión de que son personajes bondadosos, amables, cariñosos, caritativos. En cambio, el cuadrado siempre van a ser personajes que están pisando la tierra, por decirlo así. Son siempre las figuras que dan esa característica, como al momento de exotizarlos o convertirlos en caricaturas, se pueden aprovechar estas formas de esa manera. Y nada, creo que esos serían todos los tips que yo les puedo dar con este poco tiempo. Y cualquier pregunta, estoy aquí. Le doy el paso a Omar, me parece. Sí, Gretel, justo había unas preguntitas. Sí. Primero, saber cuántas veces nos comentaste de los bosquejos que hacías, que eran muchos, ¿no? Para poder cerrar. Pero ¿en qué momento tú dices, ya está listo mi trabajo, ¿no? Este es el que queda? ¿Qué tiene que pasar para que tú ya digas, este trabajo, así lo voy a entregar, ¿no? Es el mejor, ya después de haber pasado todo este proceso creativo y de ilustración. Claro, entiendo. Bueno, les explico un poco. Yo no trabajo mucho las líneas. Yo más bien las líneas, como las que he estado explicando ahora, las utilizo más para hacer un bosquejo principal. Es decir, por ejemplo, acá he hecho un bosquejo principal del rostro. Como quiero que se vea, vamos a ver, así, así, un poco la forma de las manos, que también es un tema ya un poco más complejo, que me gustaría hacer algún otro taller de cómo es que he encontrado la manera de hacer manos de alguna manera un poco más simples. Y una vez que termino de hacer este bosquejo principal, ya me dedico al color simplemente. Al color que les puedo enseñar ahora mismo cómo es que lo he manejado. Que ya son full capas. Me encantan. Me declaro fanática de las capas. Como pueden ver aquí, son un montón. Entonces voy a ir sacando capa por capa para que ustedes entiendan. Primero, estos son detalles últimos. Ahora, Luego, claro, la ilustración se va alejando un poco de el realismo, que en realidad simplemente es las formas, ¿no? La luz dura que a mí me gusta usar, que siempre es un poco de esta manera. Bueno, no sé qué más podría... Aquí tenemos una consulta, ¿no? De Fátima Sánchez, que dice, no sé casi nada de ilustración, pero quisiera que me indiquen cómo podría iniciar, ¿no? ¿Cómo comenzaría este proceso? Un poco que le ayuden a darle una ruta, ¿no? Para que ella pueda iniciar esta carrera. Bueno, lo que yo puedo decir
es que también el tiempo en el que yo quería ser ilustradora no sabía cómo comenzar. Y gracias a algunos amigos ilustradores que conocí en ferias donde ellos vendían su arte, etcétera, es que me doy cuenta de que es más fácil de lo que se cree. Eh, Igual es un consejo un poco tonto, pero simplemente haciendo las cosas es como uno lo consigue y como uno empieza a hacer un dibujo. Primero es buscar referencias. Lo primero que yo hago siempre es buscar referencias. Como pueden ver aquí, estas referencias me han ayudado mucho a entender, eh, por ejemplo, los volúmenes del rostro, cómo manejar colores, cómo manejar fuerza en la forma en la que se expresan estas mujeres, ¿no? Porque aquí planos contrapicados y todo eso, simplemente es buscar bastantes referencias y encontrar a tus artistas favoritos, unirte un poco más al mundo, yo diría algo pop de las historietas o de los poemas o cualquier cosa que te pueda interesar de una manera artística y hacer un mashup, o sea, hacer como una unión entre varias de esas influencias y uno sí poco a poco va sacando lo mejor de uno mismo y lo mejor de los artistas que lo rodean, ¿no? Gracias, Gretel. Sí. Gracias. Ahora vamos a dar pase también a Omar Laos, ¿no? Para que nos comente un poco sobre su proceso creativo. Adelante, Omar. Ahora sí, estaba sin audio. Estaba sin audio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Enia? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están por casa? Espero que bien. Gracias por invitarme. Es muy chévere escuchar a Gretel, en verdad. Gracias. Sí, en serio, es muy chévere ver cómo es el proceso de cada uno de los ilustradores. En el tiempo, al final, uno va conociendo varias formas, ¿no? Ninguna es la mejor, ninguna es la peor. Siempre Exacto. es satisfactorio ver cómo uno trabaja y qué se puede hacer. Gracias en verdad, Senia. Bueno, les cuento un poco también lo que ha hecho Gretel. Para empezar, quiero agradecer muchísimo a Petroperú, quiero agradecer también a Hangar 28, a Editorial Planeta, por estos dos libros que son un pequeño lujo que me he podido dar. Voy a ser muy, muy rápido y muy breve también en esto. Yo también quería contarles cómo es mi proceso creativo. Creo que ya están viendo la pantalla que estoy compartiendo, ahorita está en blanco. Así empieza más o menos mi cabeza. Así empieza, creo que la cabeza de todos los ilustradores, cuando más o menos te dan un papel que se llama brief, donde te dicen qué es lo que esperan de una historia, de un libro, de lo que sea. En este caso, en este libro que se llama Héroes y Heroínas de la Peruanidad, creo que a Gretel y a mí, en distintos momentos, porque Gretel estuvo en el volumen 1 y yo en el volumen 2, nos pidieron lo mismo, ¿no? Que es tratar de sacar el alma de esos personajes y plasmarlos en un estilo que nosotros creamos conveniente. Cada ilustrador, si hay gente que está iniciando recién en ilustración, seguramente se está preguntando esto: ¿cómo llego a mi estilo? ¿Cómo hago para poder dibujar de tal o tal forma? Cada ilustrador va encontrándose con su estilo. Nunca terminas, eso es lo que yo creo, nunca terminas de encontrarlo. Y cuando nos dan estos briefs, estos pedidos, en este caso la editorial, más o menos empezamos así, empezamos muy en blanco. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? En mi proceso creativo es simple, es investigación, mucha investigación. Chicos que están empezando en esto, gente que ya está curtida en eso también lo sabrán. Como cualquier cosa, tienes que investigar mucho, leer mucho, no solamente ver imágenes, sino leer muchísimo, investigar mucho. Si te hablaron de Miguel Grau, de María Parado de Bellido, o quien sea, investiguen, lean muchísimo sobre ellos. No es solamente lo que dice el internet, es mucho más de eso. Los invito a que lean mucho, mucho, mucho. Somos un país que nos falta muchísimo por leer. Luego de la investigación, hago una especie de moodboard, que en español, en verdad, es una gran pizarra de cosas
que al final, no sé si logran verlo, que es mucho de todo. En este caso yo tomé como este ejemplo, como para que lo vean, a Felipe Pinlo, que para mí es uno de las ilustraciones que hice que más me gustaron. O sea, con el respeto que se merecen todas las ilustraciones que he hecho. Me gustó mucho hacer a Felipe Pinlo. Me peleé con la gente de la editorial para yo poder hacer Felipe Pinlo porque tengo un feeling con él, no solamente musical, sino que le gusta el fútbol, es hincha de Alianza, lo siento, la gente de la U. Es de una época que me hubiera gustado vivir. Entonces es como un montón de cosas que yo quisiera haber vivido. Vivió muy poco, vivió hasta los 36 años, 36, 37 años. Y entonces en este moodboard, en esta pizarra de cosas, uno no necesariamente lo tienes que hacer digital, lo puedes hacer en tu casa, recortes o qué sé yo, y vas colgando cosas, ¿no? Yo puse una pelota porque le encantaba el fútbol, la guitarra, calles de Lima antiguas, fotografías de él como para tener, en mi caso, no como Gretel, en mi caso, yo intento que las fotografías sean referenciales, o sea, trato de alejarme completamente de la fotografía, trato de que yo me invente a un Felipe Pinlo, versión Omar, y esa es mi lucha, que creo que es una lucha que tengo que hablar con el psicólogo porque es una lucha constante que no se parezca a alguna ilustración que ya se hizo, sino es que sea un icono nuevo de Felipe Pinlo, ¿no? Por ahí está Pelé también, porque no sé si era de esa época, pero en verdad lo tomé como referencia de fútbol. Calles de Lima antigua, carteles antiguos, letras, por ahí el Cerro San Cristóbal y por supuesto en el caso de Felipe Pinlo, la música, ¿no? En su caso es la música para mí era lo más importante de escuchar y de entender la parte de entender las letras de Felipe Pinlo fue lo más chévere, ¿no? Porque en esa época se pensaba, se hablaba, se escribía y se cantaba distinto que en esta época, ¿no? No había reggaetón en ese momento, muchachos. Entonces, era completamente distinta la música. Luego de eso, lo que hago son bosquejos, o bocetos, como quieran llamarlo. Esta es la ilustración como quedó, pero acá les muestro más o menos. Yo no soy tan amante de las capas como Gretel, pero este fue el boceto principal primero de Felipe Pinel. No sé si logran verlo. Este fue el primer boceto. Y lo hice, en serio, lo hice no en un cuaderno súper lujoso de hojas, no sé, de un material especial, no. Fue en un cuaderno de cualquiera que me llevé un día de paseo y se me vino la imagen y dije, voy a hacerlo así. Y entonces lo boceteé y salió esto. Y por ahí, si se dan cuenta, es casi lo que yo ilustré al final. O sea, es como lo que quedó, casi. Entonces, lo que les sugiero a la gente que está empezando, los jóvenes que están empezando es, no se enfermen, no se maten buscando los mejores materiales aún. Entiendan de que traten de ir paso a paso, ¿no? Nadie se vuelve un experto de la noche a la mañana. Se los puedo decir yo que a mis 30 y tantos años recién quise ser ilustrador de verdad, y ahí recién empecé, tengo 41 años. Entonces, tengan un poco de paciencia, no es necesario tener una tableta del último modelo para poder ser ilustrador. Pueden empezar en un cuaderno con un lápiz y con un borrador cualquiera y meterle muchas ganas. Luego de los bocetos que les he enseñado, y ya están viendo la imagen, viene la experimentación y las técnicas. La experimentación es embarrarla, malograrla, es hacer lo que uno cree y ir por el camino que tal vez uno cree y que tu editor, en este caso los editores, te dicen, no, sí, está bien, está mal. Entonces comienzas a utilizar, voy a hacer un zoom a esto para que lo puedan ver, comienzas a utilizar brochas que a ti te gusten, brochas que tú creas convenientes para la ilustración, que tal vez hasta la gente misma no va a poder ni siquiera notarlo, pero para que quede al estilo que tú quieras y creas conveniente, ¿no? El clase de ilustración que utilicé en este libro fue algo bastante tosco, no utilicé líneas como en el caso de Gretel, utilicé líneas muy, muy delgadas en algunos casos, pero si lo pueden notar, en verdad son trazos muy, muy toscos,
como si fuese casi lienzo, y me gustó muchísimo este tipo de pincel. Seguramente me están preguntando ahorita, o estarán preguntándose, o nadie estará preguntando, no lo sé, porque va a quedar grabado, ¿qué tipo de tableta utilizo? ¿Cómo lo hago? Yo utilizo, en mi caso, gracias a Dios, pude comprarme una Cintiq Pro, pero como les digo, no es necesario que tengan esto para poder empezar. Pueden empezar con otras cosas. Hay gente que lo hace con otro tipo de tabletas. Utilizo este lápiz, no sé si lo logran ver, este lápiz óptico, que es muy bueno, a mí me sirve, pero no es necesariamente el único que se puede utilizar. Luego de eso, en el caso del proceso, primero la investigación, el boceto, la hilación de la idea, ¿no? De la historia también. Tiene que ver muchísimo con la historia que te van a contar, te van a pasar un texto a la hora de poder hacer un libro. Entonces, lees muchísimo el texto y entonces tienes que hilarlo con tu ilustración. Tiene que hablar, ese personaje tiene que estar casado con esa historia, ¿no? Con ese texto. Entonces habría que ver más o menos por dónde iba la historia de Felipe Pinglo, que era un músico, que era un cantante, también era un compositor de la época de los 30, si no me equivoco, ojalá no me maten. Y vivía en una Lima muy antigua, ¿no? Entonces era un tipo que era muy solitario, vivía en barrios muy bajos, tipo el Barrios Altos, La Victoria, cosa que en mi caso yo he vivido en esos lugares, entonces me veía muy representado, como les dije. Luego de haber hecho todo eso, comienzas a practicar en la técnica, comienzas a practicar en brochas, en colores, como dijo Gretel. En verdad no quiero hacer mucho hincapié en eso porque es muy técnico y en este caso no hay mucho tiempo para eso. Luego de eso viene el montaje, el famoso montaje, que es más o menos encajar la ilustración con los textos, que es como cuando ya uno como ilustrador dice, ah, mira, ya tiene vida, el monstruo tiene vida y toma forma y se ve muy bonito en el libro. Y ya viene el arte final que seguramente en algún momento habrán escuchado de eso, ¿no? Que es más o menos armar la ilustración como para que ya tenga un punto final. Más o menos ese es el proceso creativo. ¿Qué más les puedo hablar sobre esto? ¿Cómo hago con el tema de las referencias gráficas? O sea, supongamos Gretel nos enseñó un Pinterest donde ella coloca referencias, ilustradores que más o menos le gusta, por dónde puede ir su línea y todo esto, ¿no? En mi caso lo que yo hago es tomo como referencia muchas cosas, o sea, yo creo que en los videos que pueden encontrar en mis redes sociales o donde sea, donde salga yo, siempre estoy hablando sobre el entorno. Entonces, si bien he escuchado muchos ilustradores que hablan sobre las referencias gráficas o seguir a ciertos ilustradores, lo que yo hago muchísimo es que una referencia gráfica puede ser ir al cine, una película, una canción, un poema, lo que te rodea realmente, tu familia, una historia que te contaron a alguien, lo que sea, ¿no? Por ahí, no sé, una textura que encontraste de tu tía que sacó una bolsa antigua, esa la escaneas y eso te va a servir para una ilustración seguramente en algún momento. O sea, todo al final te va a ayudar a poder hacer una ilustración potente si es que en verdad quisieras, ¿no? Entonces hay que hacerle mucho caso a lo que nos rodea y intentar que lo que nos rodea sea limpio, ¿no? Sea limpio, que no esté sucio con cosas negativas, sino con cosas positivas. Eso es con referente a las referencias gráficas. El proceso creativo ya se los conté. La inspiración pasa lo mismo con las referencias gráficas. ¿Qué más les cuento? Les cuento que en este libro, para no aburrirlo solamente conmigo, sino que les cuento que en este libro que hemos hecho, y también en la expo que hemos hecho, hay mucha gente, muchos ilustradores. Quisiera nombrar algunos que me acompañaron también en este libro que pudimos hacer en el segundo volumen, que se llama Tami Tokuda, Nancy Ponce, Alfredo Vito, Vanessa Vegaso. La portada siempre nos olvidamos, somos unos malagradecidos, y siempre nos olvidamos de ella, pero es la portada del lettering lo hizo Annalí Zavala, que es una capa, vayan a sus redes sociales si es que pueden verlos, es muy, muy, muy capa. Pude ilustrar también personajes como Enrique Sileri, que está en la exposición, que los invito por favor a ver. Yo sé que estamos metidos en casa y es un poco aburrido muchas veces estar en esta cuarentena metidos, pero para cuidarnos está bueno.
Pero esta es una muy buena forma que tuvo Petroperú de llevarnos a nuestras casas el arte. Justo hablando con Senia, me decía que estos tiempos están muy malos, ¿no? O sea, no da gana muchas veces ni de salir por el miedo de lo que está pasando, pero, pero los invito a esta expo, no porque yo esté participando, no porque Gretel solamente esté participando, sino porque hay un montón de gente muy capa, de verdad, hay gente muy chévere, y es bonito, y se lo dije al editor, es muy bonito ver que gente muy capa en el Perú, en ilustración, está ilustrando gente que ha sido muy capa o sigue siéndola como héroe. Entonces es como una mezcla muy linda de peruanos que están ayudándose o que ayudaron en algún momento, ¿no? Entonces Petroperú la está haciendo linda, no es un cherry ni nada por el estilo, pero de verdad agradezco muchísimo lo de Petroperú, es un golazo que ayude mucho en la cultura. Eh, Agradezco también muchísimo a la gente que ha apoyado a cada uno de los ilustradores, porque no quiero hablar solamente por mí, en este caso estamos yo y Gretel acá, o Gretel y yo, perdón, estamos acá ahorita dando la cara, pero hay muchos ilustradores que han estado y están haciendo cosas muy bonitas. Me encantaría que la sigan, que ayuden en su trabajo. Eh, Sería muy lindo que en algún momento salga un volumen 3 o un volumen 4 y Petroperú también siga ayudándonos para eso, que sería muy chévere. Volviendo a la parte gráfica e ilustración, yo sé que esto está nombrado como un taller, no es un taller como tal porque es muy rápido, pero me gustaría contestar algunas preguntas, si es que Senia tienes algunas preguntas, si es que alguien las hizo, y si no, yo me invento preguntas como para resolverlas. A ver, yo voy a ir a algunas. Aquí, Omar, bueno, lo que nos están poniendo son muchas felicitaciones, ¿no? Gracias. Anelí Meda, gracias Omar, muchos saludos desde la ciudad de Arequipa, Eli es ¿no? la que hizo el lettering, la que hizo estas letras tan hermosas del libro, en verdad. Laurel Solesi, felicidades Gretel, ¿no? Acá también JD Crea, felicitaciones, siempre es Oh, bueno escuchar las sustentaciones y ver cómo otros artistas tienen su estilo de trabajo, una gran labor. Por Sí, ahí vemos que creo que hay varios artistas también conectados. sí, eso Me es lo que suele gustaría, pasar, ¿no? Eso es y lo que justo suele pasar. lo que mencionabas, Omar, y creo que es importante tal vez decirlo en este momento, es agradecer la participación de los artistas. Lo voy a mencionar, ¿no? Vanessa Vegaso, creo que también comentaste, Omar, Alfredo Víctor, Tami Tokuda, Neisa Ponce, Frida, Chamochumbi, Diana Canales, Gretel, Miguel Manrique y Juan Diego León, ¿no? Que participaron de este proceso. Sí. Es bueno mencionarlos también porque de alguna manera están presentes, ¿no? Cuando visiten la muestra o si es que ven el libro, van a poder ver el gran trabajo que realizan Augusto nuestros Carrasco ilustradores también. peruanos. por supuesto, también Augusto Carrasco, que Oh, se dedicó a Augusto, hacer toda la curaduría y toda Augusto, eso, esta locura. Gracias a él y a Víctor Ruiz se ha podido lograr Sí, este sí. par de libros. Sí, hay veces uno coge un libro en una librería y no sabe qué hay detrás, ¿no? Yo mismo me ha pasado, ¿no? Yo antes, cuando no estaba metido en esto de editorial, uno no se da cuenta de lo que hay detrás y el esfuerzo que hay y qué hace la gente que está haciendo libros en el Perú. En el Perú, o sea, es muy difícil hacer libros en el Perú. Sí, lo es. Yo aplaudo muchísimo a gente y a empresas que están metidas en esto. Eh, Nuevamente repito, esto es poco difícil que sea un taller, pero sí me gustaría que los chicos que están saliendo, uno de ellos es mi sobrino Juan Diego, que está en Arequipa, es arequipeño, y justo le pasé el link y emocionado, él quería ver esto porque también le da curiosidad saber cómo uno empieza, y lo que decía Gretel, ¿no? ¿Cómo empiezas en esto de la ilustración? Y es tan simple como siempre empezaste, siempre Sí, empezaste, siempre empezamos. Todos empezamos dibujando en el colegio, solamente que en algún momento hubo un profesor malo y nos dijo qué feo dibujas, ¿no? Entonces, no le hagan caso a esos profesores malos que nos dicen qué feo dibujas. Es tu es estilo, verdad. es tu forma de dibujar. es tu estilo. Omar Carrillo dice, en 200 años, ¿cómo es el futuro del arte en el Perú? Para cualquiera de los dos, para Gretel o para Omar. Uf, Muy la buena verdad, pregunta. o sea, eso ya viene con un término, un poco de pensar fuera de la caja y también meternos en un tema más de ciencia ficción.
Pero sí, porque mira, gracias a la fotografía, la ilustración o el dibujo o la pintura o esta forma visual de expresar el arte ha cambiado muchísimo. Ahora imaginemos nuevos programas como la realidad virtual o los hologramas o simplemente poder transformar nuestro cuerpo en alguna especie de androide que pueda entender diferente los sentidos. O sea, sería increíble pensar en eso. Yo no puedo imaginarlo porque sería surrealista. Yo creo que en el caso de la pregunta de Omar, lo hace con maldad, creo. Yo conozco a Omar. Sí, claro, claro. Lo hace con maldad. O sea, ya de por sí uno ser parte de un poquito, y en verdad dejando el ego de lado, ser parte del arte en el Perú, de la ilustración, de todo eso, es bonito, ¿no? O sea, ser parte de este bicentenario y haber hecho este libro ya es como, te quedas tranquilo y dices algo hice, ¿no? Pero hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Justo estaba chequeando, ni bien hizo la pregunta, me acordé de que yo había ilustrado a Gerardo Chávez. Es una de las ilustraciones que hice, que es un pintor, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que estos libros te pueden contar que uno no sabe. Yo, en mi ignorancia completa, yo no sabía quién era Gerardo Chávez y cuando leí sobre él me dio vergüenza no saber de él. O sea, porque sí creo que un montón de gente y un montón de peruanos y un montón de ilustradores que quieren ser ilustradores no sepan quién es Gerardo. Y yo me meto en el saco. Está bueno que sepamos más de lo que ya pasó y comencemos a hacer más cosas en adelante, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas por hacer, como dice Gretel, cosas muy quemadas, cosas muy bien hechas también, pero también plataformas que nos ayuden a salir adelante, ¿no? Justamente Augusto nos decía qué tan importante era esto de la exposición y que tanta gente, y a mí lo que me encanta de este libro es que haya tanta gente de provincia. O sea, en verdad, la oportunidad que le han dado a la gente de Arequipa, de un montón de lugares del Perú que antes ni siquiera se miraba, ahora sí se mira. O sea, eso está bravazo, porque comenzamos a ver al Perú como deberíamos verlo, como Exactamente, ya era entero, hora. entero, ¿no? Entero. El Perú es un todo, ¿no? Entonces, está muy Claro, bonito. sí, pues. Listo, chicos, muchas gracias por su participación. Espero que, bueno, que esto sirva para que también todo el público que quiera visitar su trabajo los puede encontrar en Instagram. Y si quieren ver también la exposición, pueden ingresar a la web del Centro Cultural Petroperú. Muchas gracias por su participación y buenas tardes a todos. Chao, cuídense todos. Chao, chicos. No olviden siempre entender la historia para que no se vuelva a repetir.